Saludos a nuestros seguidores en este podcast de orientación semanal. Como cada día, informaciones nacionales e internacionales, y hoy por supuesto con contenido interesantísimo en el ámbito de lo que son las instituciones del Estado. Esto a raíz de la fusión que ha anunciado, la propuesta de fusión que ha anunciado el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, tomando en cuenta que entiende que hay instituciones que, básicamente hacen lo mismo dentro de lo que son las funciones que desempeñan, básicamente buscando también ahorros en cuanto al gasto se refiere desde el Estado, como una forma de decir, aquí estamos tratando también de colaborar con esta parte que nos corresponde del uso racional de los recursos del Estado, y además de, por supuesto, cada institución que también choque con las funciones o que haga en las funciones repitan quizás algunas acciones que entiende que la puede ser una. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, ya el gobierno ha hablado, ha anunciado de una posible fusión, tomando en cuenta de que se trata del sistema educativo dominicano. Esto por supuesto va a crear reacciones, porque sabemos que el Ministerio de Educación es bastante amplio, tiene varias direcciones que dependen de ese ministerio, pero además cuando se trata y se habla del 4% destinado para el Ministerio de Educación, y que conlleva reconstrucción de aulas, almuerzo escolar, uniformes, tablets, pago para los profesores, mecanismo también de enseñanza y quizás herramientas que utilizan los estudiantes, y también la formación de los docentes. Y esto obviamente tiene un presupuesto importante dentro de lo que es el Estado dominicano, y esta decisión del Ejecutivo de presentar esta propuesta lleva consigo el momento en que se han anunciado una serie de reformas de parte del Poder Ejecutivo, de parte del presidente Luis Abinader, como una forma de lo que ha llamado y lo que llama de fortalecer el cambio, o sea, hacer reestructuración desde la modernización del Estado, tomando en cuenta que también se busca, por lo menos esas son parte de las intenciones que ha anunciado el gobierno, de eficientizar el Estado dominicano, de dinamizar el Estado dominicano, pero también reducir una serie de protocolos, también burocracias que lleva consigo a la hora de servicios o productos que también oferte quizá el Estado dominicano. Y por esto estas acciones que, repito, ha anunciado en la semanal el gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente, por supuesto, además de hablar de esto, de esta propuesta que es sumamente amplia, porque incluye también el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que yo entiendo que puede ser que también esta se pueda fusionar, tomando en cuenta de que se trata de los recursos, de las estrategias que también utiliza el gobierno cuando se refiere a la parte también de los recursos, del dinamismo de esta, y por supuesto otras instituciones como el SEA, que pasa también a Agricultura, y que sabemos que las situaciones que se han dado con el SEA, el Instituto, esta institución que también ha traído consigo algunas situaciones, y que por supuesto son de algunas, por supuesto que son más, de que se van a fusionar. Se ha hablado de instituciones también que llevaría consigo de reducir por lo menos las acciones, aunque directamente o indirectamente que sean dependientes de otros ministerios. Se ha hablado del Ministerio de la Presidencia y Ministerio Administrativo de la Presidencia, que sería como una secretaría el administrativo, o sea, dependiendo del Ministerio de la Presidencia,
Y son algunas de las que, bueno, se ahorraría unos, creo que entre 15 o 20 o 25 más o menos, por allí, 1.000 millones de pesos el gobierno en esas instituciones. Lo importante de esto, que también el de Hacienda ha hablado, y yo creo que, bueno, esto lleva algún poquito de temor, sobre todo los empleados, quizá los que menos ganan, tomando en cuenta de que, bueno, si se fusiona esto, habría despido masivo del Estado, habrían cancelaciones, habrían disminuciones de algún tipo de servicio, algún tipo de producto desde el Estado. Bueno, eso obviamente siempre va a generar ¿verdad? Controversia, pero también dentro de los empleados algún tipo de situaciones, hasta de miedo desde un punto de vista de lo que, repito, menos ganan en el Estado. Pero ya el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha hablado desde agosto hasta, bueno, por lo menos este año, la nómina estará frisada desde el punto de vista que solo se puede quizás aumentar o disminuir cuando se trata de agentes policiales, de salud, bueno, direcciones o instituciones sensibles dentro del Estado, que sí se podría hacer algún tipo de movimiento en la nómina. Sin embargo, en sentido general, en estas instituciones creo que, bueno, han dicho o enviado un mensaje Jochi Vicente de que lo que se busca es, de que, bueno, de que no haya un despido masivo, y esto también lleva, ¿por qué no?, tranquilidad a los empleados de que, bueno, si hay una congelación o se congelan las nóminas, que es básicamente para que no se despida a nadie, no se cancele a nadie, tomando en cuenta que obviamente si comete cualquier infracción que ya son de causa mayor, quizás se tome esa acción de manera o despido, de vinculación de una institución. Mientras tanto, esto aparentemente lleva un poco de tranquilidad. Vamos a ver hasta cuándo, y de hacerse realidad esta propuesta que hace el gobierno de, obviamente, fusión de algunas instituciones. Vamos a ver cómo lo ven también desde el punto de vista del Ministerio de Educación Superior, en comparación con, ¿verdad?, el Ministerio de Educación básica e inicial, de cómo esto, ¿verdad?, se podría organizar y llevar a cabo para una efectiva educación en el sistema público dominicano, y preuniversitario y universitario, y que también esto puedan políticas públicas, por supuesto, y mejoría que supongo que también son de las intenciones y efectividad que quiere y que busca el gobierno. Esto obviamente ha generado reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a escuchar, por supuesto, un corte breve de lo del presidente, también un corte de Jochi Vicente de Hacienda, pero además de lo que, por ejemplo, los legisladores en el día de hoy, que estuvimos dándole seguimiento a esos legisladores del oficialismo, en el caso de Antonio Taveras, quien es senador de la provincia, ¿verdad?, del Gran Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, y que ha hablado de que sí, de que en el Congreso también se pueden hacer reducciones de incentivos, chequear quizá el barrilito, bueno, y hace algunas propuestas también que obviamente esto se está debatiendo y discutiendo en el Congreso Nacional, porque se habla de reducir la cantidad de diputados. Entonces, que el senador, por supuesto, Antonio, también exprese de que se pueden también tomar acciones en el Senado de la República para, obviamente, disminuir el gasto. Esto también ha generado reacciones. El también diputado, ¿verdad?, que del Partido Revolucionario Moderno, se han expresado en ese sentido. Partido también Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana, donde está hablando que esta intención del gobierno no es más para ir ya a lo que sería la reforma fiscal, por supuesto, aumentos en los impuestos, y que por eso está haciendo este tipo de estrategias que quizá entiende que no son oportunos en estos momentos, pero esto ha generado reacciones, y por supuesto otros legisladores que se han referido al tema. Vamos a ver las reacciones en torno a estas fusiones que ha anunciado el gobierno, y que, bueno, algunos oficialistas por supuesto la apoyan. Sin embargo, en la oposición tienen sus reservas. O sea, lo que se está haciendo, que
de ninguna manera satisface lo que pudiera ser la disminución del gasto público. El Ministerio de Educación Superior se unifica con el Ministerio de Educación. Sin embargo, porque el Ministerio de Educación de manera ineficiente no ha podido completar la ejecución de su presupuesto. O sea, a Educación le sobró dinero. El dinero que le sobró a Educación, vamos a dárselo a lo que era la MESID. Por ejemplo, en esa dirección yo siento que el deseo solamente del gobierno es complacer naciones que busca austeridad. Yo no porque de manera particular el gobierno sabe que la reforma fiscal será una reforma que va a disminuir el poder adquisitivo de la gente. O sea, cuando aquí se hable de unificar la ITEVIS, ponerle, por ejemplo, pagar impuestos a los bienes industrializados que vengan por todos los lados, de una forma u otra va a afectar a la clase media y la clase baja. Es un momento en que todos los sectores de la vida nacional debemos de sacrificarnos y poner un granito de arena en pos de construir una sociedad más justa, más decente, más igualitaria, donde el gasto público esté destinado mayormente hacia la gente, hacia la familia dominicana. El Congreso Nacional no escapa a esa responsabilidad que tenemos, a la responsabilidad de contribuir al ahorro de los gastos excesivos también que tiene el Congreso. Con el ejemplo del presidente de la República, nosotros también hacemos un llamado al Congreso en general para revisar los gastos que tiene en términos generales, para reducir también y aportar a que el gasto público sea menor y que se pueda invertir, repito, en la familia dominicana. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo esas reacciones. Otro tema también interesante ha sido ya la declaración jurada de patrimonio, la ley 311-14, donde obviamente esta ley da un mandato de que deben los funcionarios 30 días después de tomar cargo, incluyendo por supuesto los legisladores, presentar su patrimonio, sus bienes, presentarlo, llevarlo a través de la Cámara de Cuentas, no solo digital, sino también físico, para constatar de que actúan con transparencia y de que deben cumplir con lo que establece la ley. Esto obviamente, aunque cesó el plazo era hasta el día de ayer a las 12 de la noche, todavía más de la mitad, no solo de la Cámara de Diputados, sino del Senado, todavía están llevando sus documentos. Se hablan de algunas sanciones, de incluso congelar o frisar, como usted le quiera llamar, a los salarios de los legisladores. Sin embargo, esto yo no creo que vaya a pasar, o sea, porque uno ya, la ley sí tiene tope y dice que hasta las 12 de la noche del día de ayer. Sin embargo, todos todavía pueden llevar sus documentos porque ahí parece algún proceso allí que ellos han visto como que un poco como cuesta arriba de la cantidad de cosas que piden, estados financieros, la tarjeta de crédito, que ellos entienden que es algo más personal y que quizás no se debe tomar en cuenta, además de los bienes de terceros, o sea, hermanos, familiares que no son directos de un legislador o de un funcionario. Entonces esto también ha traído consigo algunas diferencias entre los legisladores, que bueno también que escuchemos su versión. Pudimos hacerlo de una manera adecuada en vista de que tuvimos bastante ayuda aquí en la Cámara de Cuentas, hay buenas personas colaborando, algunas situaciones con el sistema que no se aclaran bien, que te permiten subir un documento pero que después no aparece, pero gracias a Dios pudimos subsanar todo. Un poquito tarde, pero pudimos subsanarlo. Mira, yo creo que el presidente de la Cámara se refería quizás a los niveles de detalle que hay que completar con el tema de los formularios y de algunas preguntas que se están planteando, que hay que subir los documentos que lo justifican
y quizás eso a veces es un poco tedioso porque hay demasiado detalle. Lo que están repitiendo parece que el proceso ahora es más complejo que la vez anterior, pero en el caso mío, que no tengo un punto de comparación, estoy satisfecho con la atención que he recibido y lo fácil que ha sido para mí. Ciertamente es un proceso que tiene varias partes, hay que recolectar documentos, hay que justificar cosas, pero me parece que entra dentro de lo normal. Y nos encontramos hoy depositando nuestra declaración jurada, como lo establece la ley, cumpliendo en el plazo hábil para depositarla, y destacar que aquí en la Cámara de Cuentas nos han recibido de una manera muy ágil para que podamos entregar nuestros documentos, además de que tienen un cuerpo que está en la segunda planta asistiendo a las personas para que puedan entregar sus documentos a tiempo. Miren, señores, otro tema que se ha estado discutiendo y fue hoy justamente el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, en el día de ayer, una especie también de voz del pueblo, como le llaman los lunes, actividades que buscan también como contrapeso de lo que es el poder, el Estado dominicano, y el doctor Leonel Fernández está pidiendo una explicación a las autoridades del Intran, una explicación al gobierno en torno a la situación con la empresa que obviamente se encarga del sistema de semáforos en el país, y que obviamente esto supuestamente, y según el doctor Leonel Fernández, no solo sería para dar el servicio de semáforos en el país, sino una especie también de dar seguimiento a la privacidad de la persona. Ha hecho esta denuncia, por supuesto, viniendo de un expresidente de la República, también uno de los principales, y que no el principal de la oposición de la Fuerza del Pueblo, con lo que ha dicho y ha expresado en torno a esta empresa que obviamente creó situación en el tránsito vehicular hace ya unas cuantas semanas y que generó taponamiento, y esto obviamente también el anuncio de que hiciese el gobierno a través del Intran, de que tomó el control para obviamente evitar ese tipo de situaciones que según ellos, bueno, también afectó a decenas y decenas de conductores, cientos de conductores, transportistas públicos y privados, y que obviamente entonces se suma Transcol Latam, ¿verdad?, que ha dicho el doctor Leonel Fernández, y vamos a escuchar que sea el propio expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo la inquietud y la denuncia que hace en torno a los semáforos. Vamos a ver. Meses atrás, en noviembre del 23, ocurrió que la empresa Transcol Latam había amenazado con apagar semáforos en Santo Domingo. O sea, ya en noviembre había habido una amenaza de la empresa adjudicataria del contrato de que ellos iban a generar un apagón. El caso que hemos comentado hoy tiene dos dimensiones. Una es corrupción. Evidentemente que hay un caso de corrupción cuando se habla de irregularidades graves que obligan a una anulación de un contrato en un tema de corrupción. Por tanto, la PERCA tiene que referirse a eso, o sea, el Ministerio Público, incluso yo pienso que ha sido ya retardado en la presentación de un proceso sobre ese particular, porque ha sido documentado, o quizá está esperando la auditoría de la Contraloría General de la República, pero hay una documentación ahí de que hay un caso de corrupción. Pero lo que no se había visto hasta ahora era otro factor, el factor de espionaje, el factor de vigilancia, que no se limita solamente a esto, porque ¿cuál fue la reacción del pueblo dominicano cuando se dio a conocer la ley 1-24 sobre la creación de la Dirección General de Inteligencia, la DNI? La gente se espantó, porque era un cercenamiento a derechos fundamentales. Se podía requisar personas físicas, personas jurídicas, entregar a la nueva Dirección de Inteligencia, a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, cualquier documento, cualquier información, incluso sin requerimiento previo de juez. De manera que era una incursión en la vida privada de los ciudadanos. Entonces, cuando usted toma esto que está ocurriendo, esto con la empresa
contratada por el Intran. Usted toma ese particular y ya lo que había ocurrido con la ley del DNI, y usted ahora piensa lo que puede pasar con la cédula y la cédula electoral, y lo que puede pasar ahora con los peajes digitales, ¿no? Y lo que puede pasar con el pasaporte, y que usted tenga una institución privada, tal vez las mismas personas beneficiarias del ANCOR, que estén con el dominio de la data vehicular, la data de la cédula, la data del pasaporte, la data del peaje digital. Pero ven acá, yo pienso que esto se transforma en un estado autoritario, porque es un estado de vigilancia. Bueno, ahí estuvimos viendo esas reacciones. Es bueno que se aclare, que el Intran pueda informar cuál es la realidad de esto. Milagro se pronunció también con el asunto de la empresa, como que no cumplía con lo debido. Entonces es bueno que se aclare todo esto para que no, ¿verdad?, creen situaciones e inconvenientes, sobre todo lo vulnerable que es el tránsito vehicular y la situación que también se viene dando a propósito de que ya se amplió los carriles, ¿verdad?, del kilómetro 9 de la autopista Duarte, que esto también va a agilizar un poco ese tránsito vehicular que se necesita. Obviamente que también la parte del sur se trabaja en pintura, se pueda agilizar los trabajos para que haya mayor flujo a lo interno, en el casco urbano, en el Gran Santo Domingo, en torno a la situación que se da en horas picos con los accidentes de tránsito, con el taponamiento, y por supuesto que es una demanda de toda la población de que haya mayor flujo, mayor dinamismo para transitar en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Pero esas son de las informaciones, señores, interesantes que estamos llevando en el día de hoy. Y además, vuelve Pedro Botello a la carga en contra de las aseguradoras, ¿verdad?, la AFP, tomando en cuenta que no cumplen y que afectan al trabajador, y ha hecho en el día de hoy junto a Surún Hernández una denuncia de ese sistema de las ARS, y que entiende que la población está siendo engañada, pero que sea el propio que haga su denuncia y escuchar sus declaraciones. Es importante destacar que se trata de una vulgar estafa por el empleo de las maniobras fraudulentas que están utilizando las propias aseguradoras, que son los mismos dueños de las AFP, los mismos dueños de las ARS, los mismos dueños de los hospitales, los mismos dueños de las aseguradoras. Es un círculo vicioso que se paga a sí mismo el dinero que no le pertenece, un dinero ajeno, un dinero del fondo de los riesgos de salud de los trabajadores, del capítulo salud que contempla la ley 87-01. Lo bochornoso de todo esto es que esto ocurre ante la mirada indiferente de las autoridades congresuales, de las autoridades ejecutivas y de todo el que tiene que ver, específicamente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien es el principal verdugo, porque ella misma hace las resoluciones, ella misma le prepara los instrumentos para que este grupo, esta cúpula, esta oligarquía empresarial que se cree que es dueña de todo y que puede disponer de lo ajeno, cometa todas estas atropelías en perjuicio de los trabajadores, en perjuicio de los afiliados de la Seguridad Social. Acudimos hoy a la Procuraduría General de la República a depositar formal querellamiento penal contra el tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadalá, y contra el Consejo de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales, el Contralor de la Seguridad Social, por el desvío y sustracción de 13.433.537.781 pesos con 34 centavos de los fondos de la Seguridad Social correspondientes al cuidado de la salud de las personas en favor y en provecho de entidades de aseguradoras de tránsito en la República Dominicana y en favor de las ARS en cuyas cuentas bancarias fueron depositados esos fondos. De los mismos, 3.000 millones de pesos del seguro subsidiado están en poder de esas ARS en favor de las compañías aseguradoras,
en franca violación al artículo 119 de la Ley 87-01, todo de conformidad con certificaciones emitidas por la Tesorería de la Seguridad Social, anexas a la presente instancia de querellamiento, copia de las cuales se le comunicó a todos los medios de comunicación hoy presentes. Estamos hablando que solamente en este año, de la salud del pueblo dominicano, del plan familiar de salud, a esas compañías aseguradoras de vehículos de motor que ganan millones y millones de pesos asegurando los vehículos en la República Dominicana, se han depositado solamente 1.005 millones de pesos en lo que va del año, señores, en una actuación fraudulenta, violatoria de la ley, sobre la base de aprobación de supuestas resoluciones para conformar el fraudulento fondo Fonomat, cargándole a los trabajadores dominicanos, a sus familias, a sus dependientes, la responsabilidad que debería pesar sobre los empresarios propietarios de compañías aseguradoras. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo importantes declaraciones. Es claro que prestar siempre atención. Vamos a estar llevándoles las informaciones desde este podcast de orientación semanal. Cada acontecer, cada noticia, cada información que usted deba saber, se la estaremos llevando a través de esta plataforma y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube como Orientación Semanal. Así que suscríbanse y manténganse atentos, porque siempre son las informaciones de último minuto que le llevamos para que usted esté informado. Hasta un próximo comentario.